en este instante. Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de la gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 FM y SR Radio a nivel intercontinental. Este día quiero proponerles, y de hecho vamos a desarrollarlo de forma personal a este programa Expresión Política. Justifico sobre la situación de GEDES que el día de ayer se hizo la gestión para que esté presente la encargada de dicha empresa pública municipal de Loja. Ella manifestó que no tenía tiempo porque el sábado y domingo son días de descanso. Respetable, y respetamos también todo ello. Pero más bien nos ha motivado el poder realizar un programa desde una visión y óptica netamente periodística de esta gran alianza de medios sobre un tema que al parecer lo hemos dejado no en el olvido, sino extensivamente le hemos dado tiempo incluso para un tratamiento más efectivo y eficaz. Y justamente el día de hoy es la oportunidad de poder dialogar y expresar un contenido de opinión sobre este tema. Como es el título del programa de expresión, se llama de expresión política, se llama La defensa del parlamentarismo de Loja. Y al parecer es un tema que a nadie le interesa, o simplemente porque es un aspecto político y de decisión del pueblo, no hay necesidad de topar una situación como que le corresponde a las jurisdicciones territoriales del Estado ecuatoriano y principalmente a la provincia de Loja. Si queremos romper, porque esa es una doctrina de la Alianza Federalista Activa, si queremos romper el éxodo lojano para evitar esa tragedia humana de la salida de muchos ciudadanos a otras latitudes del Ecuador y del mundo, tenemos que comenzar a visualizar dónde están estas aristas que permiten este éxodo lojano. Y una de ellas es el desequilibrio del parlamentarismo nacional, el desequilibrio del parlamentarismo provincial y cantonal. Muchos dirán, ¿cuál desequilibrio? Si Loja tiene 4 representaciones ante la Asamblea Nacional Legislativa, 4 curules, no 4 asambleístas, sino 4 curules que son parte de la provincia de Loja en la estructura de la Asamblea Nacional Legislativa. Eso es lo que nos corresponde a Loja, al pueblo de Loja y a la superficie territorial de la misma. En materia de la provincia de Loja hay una Cámara Provincial. Para algunos decían que era pertinente la elección de consejeros. Creo que no. La dinámica cambió y varió. Más bien refuerzo la idea de que sean los señores alcaldes los consejeros provinciales, por una sencilla razón, que es incluso hasta sustentada con argumento doctrinario.
Y podemos poner el ejemplo. Los anteriores consejeros, ¿qué tipo de informaciones manejaban? Ninguna. Un alcalde maneja todo el poder administrativo, económico e incluso el sustento espacial de su jurisdicción cantonal y también del aspecto de las actividades sociales, económicas y políticas de su población. En otras palabras, es un gobernante que tendría la capacidad, no exclusivamente por ser electo por una votación cantonal, sino por tener todo el conocimiento informativo de su jurisdicción territorial. Que esos son insumos sumamente fuertes frente a lo que sería una estructura de la Cámara Provincial surgida a través de la convocatoria y que un partido y movimiento político pueda seleccionar a cualquier ciudadano para que ingrese a la Cámara Provincial. Más bien, yo articularía en el sentido de que los alcaldes serían los más idóneos para ejercer esa representatividad en la Cámara Provincial como legisladores provinciales. Porque la población de un cantón vota por un alcalde de su jurisdicción. Y allí está la doctrina para sostener que no es necesario establecer ya mecanismos a través de la ley de elecciones de establecer una papeleta electoral exclusivamente para consejeros provinciales. Más bien hay que mantener esa idea que es de la Constitución actual. Por eso he manifestado que la misma no fue redactada por los ilustres asambleístas constituyentes. Esto viene de algo de afuera donde existe un aspecto federalista. Pero retornando a lo que es esta visión del Parlamento provincial, ¿dónde tenemos que trabajar fuertemente para recuperar este parlamentarismo y la defensa del mismo en territorio cantonal? Es creándole al cabildo. El cabildo tiene que variar su nombre, ser designado o incluso ya la definición, llevarla a un nivel más alto de lo que es actualmente. Es el Parlamento cantonal. Para poder estructurar como Cámara Alta el Parlamento cantonal, una Cámara Baja, que sería un cabildo parroquial urbano de las 6 parroquias urbanas y buscar la dinámica para que los gobiernos de las juntas parroquiales puedan estructurar mecanismos como los que estamos señalando para el gobierno autónomo municipal descentralizado. Y hay argumento jurídico para ello, que está en el COTAD, el de poder establecer el mecanismo de la instalación e instauración como Cámara Baja del Cabildo, que debe de cambiar al Parlamento cantonal, un Cabildo parroquial urbano barrial, de las 6 parroquias urbanas, que sería un ejercicio netamente cívico ad honorem. En eso hay que ser bien específicos, porque un presidente barrial tiene que ser su actividad netamente ad honorem. Y eso permitiría pulir lo que es actualmente las juntas de desarrollo barrial, que habrá que irlas a auditar y fiscalizar su actividad dentro del aspecto de gobernabilidad del gobierno municipal descentralizado de Loja. Pero llegando a este nivel, señoras y señores, ¿por qué es necesario defender el parlamentarismo? ¿Por qué es un deber de enfocar la mirada del ciudadano, del elector,
en procesos eleccionarios la importancia del parlamentarismo, tanto parroquial, cantonal, provincial y de orden nacional. Porque posiblemente allí está el punto de reflexión del por qué se ha producido o ha surgido este éxodo que prácticamente le ha quitado poder político y económico a la provincia de Loja. Esta tragedia humana que posiblemente fue observada por decenas de legisladores parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales, sin percatarse de que había que remover algunas piezas de orden constitucional e incluso constituyente para poder garantizar el equilibrio del Parlamento o del parlamentarismo en la República. El equilibrio del parlamentarismo a nivel provincial, cantonal y parroquial. Si dejamos de un lado, y voy a poner el ejemplo del Cantón Loja, si dejamos de un lado a los directivos de los barrios que se deben de integrar en parroquias, como son las 6 parroquias urbanas, y establecer este cabildo parroquial para que integre el parlamentarismo municipal como una cámara baja y que tenga voz y voto a través del ejercicio de algo que está en la Constitución de Montecristi, que no es invento de uno y está dentro del COTAD, como es la silla vacía. La silla vacía es una curul más. Si tenemos 11 concejales, la silla vacía vendría a ser el concejal número 12. Pero esa silla no tiene ni nombre ni apellido. Se llama representatividad del pueblo del Cantón Loja, ya sea el pueblo silvestre o el pueblo que está dentro de gremios profesionales y otras organizaciones más de la sociedad civil del Cantón Loja. Entonces esa curul tiene un poder político y parlamentario, la silla vacía. ¿Y quién debería de ejercer ese poder parlamentario de la silla vacía? Es nada más y nada menos que las directivas barriales. Pero a las directivas barriales hay que ponerles una seguridad jurídica, crear marcos legislativos que le permitan tener la garantía de poder ser el tercer pilar del gobierno municipal, tal cual dice el COTAD en los actuales momentos en su artículo 29, si no estoy equivocado en apreciación del número del artículo. Porque aquel artículo dice cómo se estructura un gobierno municipal. Y resulta que el gobierno municipal es el poder ejecutivo, poder legislativo y el tercero, el de participación y control social, participación ciudadana y control social. ¿Quién ejerce la participación ciudadana? Es nada más y nada menos que los ciudadanos. Y los ciudadanos, ¿dónde los ubicamos? Es en cada uno de los barrios del Cantón Loja, en los barrios que integran las 6 parroquias urbanas, como el barrio Juan de Salinas, que integra la parroquia El Sagrario. Y en el barrio Juan de Salinas hay un presidente, y ese presidente está representando a su población barrial, porque un barrio tiene territorio y población, y en ese barrio se pagan impuestos al municipio del Cantón Loja. ¿Y dónde se puede pulir
los argumentos legislativos, donde se pulen los proyectos que se ejecutan a nombre del pueblo en el territorio cantonal. Es el nacimiento de la sociedad lojana, que es los barrios. Y estos presidentes tienen que tener un marco legislativo que les dé seguridad jurídica de la existencia de los directivos barriales o directorios barriales para poder integrar este cabildo parroquial urbano, que es la Cámara Baja del Cabildo o del Parlamento Cantonal, que es electo mediante votación popular a través de los partidos y movimientos políticos. Entonces, defender y replantear el parlamentarismo en el cantón, en la provincia y en el Estado Nacional es deber del ciudadano ecuatoriano. Hemos topado el tema del Parlamento cantonal, del Parlamento provincial, pero ahora vamos al Parlamento nacional, porque estamos hablando cómo romper el éxodo lojano y permitir que la fuerza de un Estado esté presente en un territorio, no solamente para decir aquí existe gobierno o Estado en ese territorio, sino que allí está la presencia de la fuerza institucional del Estado para desarrollar infraestructura de desarrollo humano y que le garantice a esa población el desarrollo de vida. No estamos hablando de que le permita tener ingresos económicos a través de la burocracia del Estado, no. Es proyectar seguridad de vida, el desarrollo de vida de ese ciudadano. Y que a través del parlamentarismo, aquí viene lo esencial y fundamental, la importancia del parlamentarismo. ¿Cómo se construye civilización? Y la civilización es salud, educación, trabajo, producción y otros medios que provee o que se pueden a lo mejor diversificar en la palabra que todo esto lo aglutina: economía. La economía puede y de hecho es normada y regulada a través del parlamentarismo nacional, provincial, local y parroquial. Cuando hablamos de defender ese parlamentarismo, es esto que estamos hablando. Son los capítulos olvidados de la política sobre el parlamentarismo y creen que un poder ejecutivo como un alcalde es el cargo más importante de un cantón. Esa apreciación ha sido la más equivocada en temas políticos en la República del Ecuador. Cuando la verdadera fuerza de un Estado a través del ejercicio político está nada más y nada menos en el parlamentarismo, donde se crea seguridad jurídica y civilización. ¿Qué es lo que dice un inversionista y un ciudadano aquí en la ciudad de Loja? ¿Qué necesitamos en Loja para poder replantear la base económica de la ciudad? Todo mundo dice seguridad jurídica. La seguridad jurídica la crea un alcalde, a pesar de que él es colegislador. No, quien la crea es el Parlamento cantonal. Por eso es la definición de cambiarle la definición de cabildo a parlamento, donde se sustenta toda la argumentación jurídica para el desarrollo de las actividades sociales, económicas y políticas de ese cantón donde existe una población que requiere de seguridad jurídica. En otras palabras, de marcos legislativos que le permitan a ese ciudadano privado poder invertir su dólar en el territorio
cantonal, pero con todas las seguridades jurídicas que debe de brindarle el gobierno seccional, en este caso el municipio del Cantón Loja. En materia de economía, en materia de seguridad social, lo que el Estado puede proteger a su población, como son servicios básicos, infraestructuras de todo orden. Y aquí viene una situación que prácticamente anclan dos actividades, la económica y la social, como por ejemplo la dotación de sistemas sanitarios y de dotación de agua potable. Y hay un rubro que se ha incrementado en el tema de gobernabilidad en los últimos años y que prácticamente es el rubro más importante para una jurisdicción cantonal. Por eso estamos hablando de que el parlamentarismo, en este caso cantonal, es el más poderoso, si cabe el término, la palabra que estoy utilizando, en el contexto de cómo está definido los gobiernos autónomos descentralizados municipales. ¿Quién visualiza, por ejemplo, el tema de la seguridad de este cantón? Es la doctrina, que hay que revisarla, que hay que ver, y las fuentes del derecho que cree esa doctrina y los hechos que se han producido. ¿Para qué? Para, a través del acto legislativo, crear aspectos normativos que regulen y garanticen la seguridad de ese cantón. Entonces, ya estamos viendo de que la labor de un concejal y de un presidente barrial no es una cosa a la ligera, no es una cosa tan pequeña. La labor de un concejal es más, incluso más dura que la de un alcalde, que simplemente es el administrador del Poder Ejecutivo y de la institucionalidad administrativa de ese Poder Ejecutivo o del gobierno municipal. Porque si no tiene cuerpos jurídicos y seguridad jurídica que le garantice ese Parlamento, los actos de gobierno del Poder Ejecutivo serán lesivos, que podrían estar violentando derechos civiles y derechos fundamentales de la especie humana que habita este territorio cantonal, como las denuncias que nos han dicho ya alguna gente. Pablo, nos han incrementado el valor de la planilla de lo que antes pagaba $10, ahora estoy pagando una cantidad excesiva de dólares por temas de dotación de agua potable. ¿Quién regula todo eso y quién legisla? ¿Y quién hace control político? Es el Parlamento cantonal, es el concejal del Cantón Loja. Entonces, recuperar el poder parlamentario cantonal y el poder parlamentario de un concejal no es únicamente tarea de reformar las leyes, sino de hacer este ejercicio que lo estamos haciendo el día de hoy a través de Expresión Política y de esta gran alianza de medios de comunicación que permite la difusión del programa Expresión Política. Y con la actividad de este marco legislativo que estamos hablando y del cabildo barrial urbano de la Cámara Baja, se garantizaría, aparte de ello, lo que siempre ha dicho la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana: la socialización de cualquier documento, proyecto que pueda ejecutarse en superficie territorial del cantón. ¿Y cómo se lo socializa? No llamando en un sitio determinado a los amigos o a algún sector de la sociedad civil profesional o de gremios industriales, comerciales y afines a los mismos, para tabular su presencia a través de una hoja que le piden nombres, correo electrónico y la firma de que está asistiendo a dicha, entre comillas, socialización.
La socialización no es entregar el documento en una carpeta y si quieren lo leen, sino firmen porque ya está socializado. No, es en la Cámara Baja de este cabildo que estamos hablando, donde los presidentes tendrán un deber cívico de poder discutir en su directorio y en una asamblea general de integrantes de ese barrio los posibles beneficios y afectaciones que pueda generar el instaurar un proyecto de desarrollo o una obra que se pueda ejecutar o los mismos proyectos legislativos del Cabildo, criterio personal, Parlamento Cantonal. Allí se socializan las leyes cantonales, en este cabildo, en la Cámara Baja, donde un presidente va a estar obligado, de un presidente barrial, a llamar a sus vecinos para decir, esto es lo que intenta producir como ley el Parlamento Cantonal, los señores concejales, y para que sea puesto en ejecútese y que el día de mañana ya sea un ordenamiento jurídico que habrá que respetarlo y cumplirlo, para no caer en lo que sería el incumplimiento de la misma a través posiblemente de la desobediencia de lo que dice dicho ordenamiento jurídico. Entonces la importancia de esta defensa del Parlamento cantonal que estamos hablando, similar situación para el tema de las juntas parroquiales que integran el Cantón Loja. Estamos hablando de las juntas parroquiales rurales, por supuesto. En el tema provincial es similar la situación de replantear, por ejemplo, los objetivos de lo que es los sistemas de infraestructura de riego, los sistemas viales que le competen al Estado Nacional y que son obligación su mantenimiento de ellos. Es a través del acto legislativo provincial de determinar la inversión económica en materia de infraestructura vial del Estado, del gobierno provincial y también de los gobiernos municipales e incluso parroquiales, para evitar el dispendio del recurso económico en un gasto en la misma obra, cuando se puede concatenar recursos económicos del Estado Nacional, gobierno provincial, gobierno seccional y parroquial para fortalecer infraestructura vial en la provincia de Loja. Allí entra el concepto de la planificación vial cantonal que la estábamos proponiendo para que a través de una planificación vial para fortalecer la infraestructura de vías en la provincia de Loja y que le den ventajas comparativas a este territorio en materia no solamente de mercaderías, de traerlas, sino también de sacar del territorio provincial mercaderías a otros mercados nacionales y globales. ¿Para qué? Ciudadanía. Porque tenemos un deber y es obligación de los ciudadanos del día de hoy. Romper el éxodo lojano, evitar esa tragedia humana que sigue y continúa produciéndose. Que dicen que el territorio de Loja es imposible porque no hay, incluso que no hay superficie territorial para poder sembrar. ¿Cómo es que un desierto nos enseña a cómo producir y cosechar la alimentación para los seres humanos? E incluso otras actividades más de ciencia y tecnología. Pero bueno, eso es otro capítulo que debemos de irlo analizando a futuro, a través de programas como los que estamos desarrollando el día de hoy. Vamos topando con un aspecto de lo que es el parlamentarismo nacional, en la cual a Loja y a otros pueblos o territorios provinciales
claro, pueblos y territorios provinciales a nivel del Ecuador no son vistos de forma correcta por el Estado. Ha habido una deficiencia en la doctrina por parte de los asambleístas constituyentes que redactan constituciones y no sabemos cuál es el concepto de ellos ni el fundamento para decir que determinadas superficies territoriales donde habitan mayor cantidad de habitantes, la designación de curules será de una forma, yo no sé si interpretativa y valorada de acuerdo a los intereses grupales o políticos, o cuál sería la definición de todo ello. La forma como actualmente se designan asambleístas para la Asamblea Nacional Legislativa no tiene una seguridad, no tiene lo que sería el equilibrio del parlamentarismo, de esa discusión parlamentaria, de la representatividad parlamentaria, de acuerdo a lo que son las jurisdicciones territoriales del Estado ecuatoriano. Y cuando hablamos jurisdicciones no estamos hablando de kilómetros cuadrados, de cuánto tiene una provincia, ni cuántos miles o millones de habitantes tiene la misma. No, estamos hablando de equilibrar el parlamentarismo en el Estado ecuatoriano. Por eso es la defensa de recuperar dicha forma de visualizar el parlamentarismo en el Estado ecuatoriano. Y voy a poner un ejemplo. La provincia de Loja incluso tiene la amenaza de que no puede elegir ya 4 asambleístas por este éxodo que se sigue produciendo. El éxodo le ha quitado, tal cual está diseñado, la estructura de la Asamblea Nacional Legislativa o el parlamentarismo ecuatoriano en la Constitución. Criterio personal, la provincia de Loja siquiera ha perdido unas 4 curules en lo que sería la integración de la Asamblea Nacional Legislativa. El éxodo se fue llevando el poder de 4 curules en la Asamblea. El éxodo le desequilibró las rentas del Estado Nacional al territorio provincial. Y así por el estilo. Y aparte de eso, el éxodo le quitó generaciones a la provincia de Loja. El recambio poblacional de aquellos ciudadanos que salieron a otras latitudes del mundo y del Ecuador. O sea, estamos hablando de las generaciones perdidas provocadas por el éxodo de los lojanos. ¿Responsabilidades de quién? No de la naturaleza. Olvidémonos de la sequía. Olvidémonos, posiblemente si hay culpa allí, de no crear fuerza económica, el pulso económico de esta provincia de Loja. Entonces, Loja perdió no solamente recurso económico, sino capital humano. La proyección de una población a futuro a través de aquellos que salieron a otras latitudes del Ecuador. Perdimos poder político y poder institucional, incluso rentas del Estado. Cuando hablamos de este tema parlamentario, en los actuales momentos, Loja tiene 4 curules y con amenaza de que pueda disminuir una de ellas. Mientras que provincias como Tungurahua, con menor superficie territorial, pero eso sí con una mayor cantidad de habitantes, creo que se incrementó, si no estoy equivocado, un asambleísta. Ellos eligen 5 asambleístas la provincia de Tungurahua.
Y así por el estilo. Guayas y Pichincha eligen más de 10. La provincia de La Suay está cerca de los 8. Algo así. Me olvidé de traer el cuadro de los asambleístas en los actuales momentos, pero eso no es lo importante en la actualidad, sino cómo es el desequilibrio del parlamentarismo. Vamos a ver si Lyndon me ayuda y se integra a lo que sería este análisis del parlamentarismo, la defensa del parlamentarismo de la provincia de Loja, en el contexto local, provincial, nacional y, ¿por qué no, internacional? La provincia de Loja, si seguimos en esa dinámica, tal cual lo dice el Código de la Democracia y la actual Constitución de la República del Ecuador, por eso es necesario comenzar a razonar con argumentos de hecho y de derecho y fundamentarlo correctamente una doctrina que permita ya visualizar una nueva forma del parlamentarismo nacional. ¿Y cuál es la idea de este parlamentarismo nacional? Si seguimos así, va a haber un desajuste en la producción o elaboración o estructuración, pero hablemos, como dice la palabra, de los marcos legislativos para la República del Ecuador. Siempre va a existir un desequilibrio por los intereses personales y grupales de cómo está estructurada la Asamblea Nacional Legislativa el día de hoy. Guayas, Pichincha y creo que la provincia de Manabí prácticamente desequilibran lo que sería el parlamentarismo nacional. Y lo vamos a razonar de la siguiente forma de cómo se puede solucionar el mismo, pero fundamentando tesis bien fundamentadas, bien sostenidas, no solamente en lo que dice la Constitución actual, sino en doctrina de orden internacional y doctrina propia nuestra, fundamentando la tesis que debemos ya de generar esta actividad. Caso contrario, si no enfocamos la mirada al contexto del Parlamento Nacional, estaríamos perdiendo la oportunidad de romper este éxodo lojano que se ha producido y que se sigue produciendo desde la provincia de Loja. Gracias a Lyndon. Por ejemplo, la provincia del Guayas elige 24 asambleístas y la provincia del Guayas, tal cual está el día de hoy, tiene menos superficie territorial que Loja. Lo que sí nos gana es población. Y si hacemos un censo o simplemente lanzamos, qué sé yo, una publicación, ¿cuántos habitantes de la provincia del Guayas tienen sangre lojana, identidad lojana? Y a lo mejor la respuesta va a ser contundente, agradable para saber que el éxodo lojano también está allí, pero contraproducente para lo que estamos hablando aquí, del parlamentarismo de la provincia de Loja. Los Ríos elige 6 asambleístas, Esmeralda 5, Tungurahua 4, y Tungurahua tiene una superficie territorial menor a la de la provincia de Loja. Azuay 6, Pichincha 18 y Loja 4. ¿Cómo equilibrar este parlamentarismo? Porque la actual Constitución está razonando en el número de habitantes, población. Si queremos ser equitativos, justos y equilibrados en este razonamiento y apreciación de una Constitución o norma constitucional para la cohesión del Estado y para la supervivencia del Estado, tenemos que hilvanar correctamente los argumentos para estructurar el parlamentarismo nacional. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, todas las provincias elijan un diputado
por territorio, un diputado por población y un senador por territorio y población. El senador se convierte automáticamente en un legislador de carácter nacional, la Cámara Alta de un Congreso de la República bicameral. La Cámara de Diputados estaría integrada por un representante, por un diputado territorial y por un diputado elegido por población. Algún avivato va a decir, los territorios no votan. No seamos también simplistas en la forma de cómo se visualiza. La superficie territorial le otorga capacidad en la estructura parlamentaria el concepto de una designación de un diputado. Y para evitar la distorsión que cada 500,000 o 200,000 tenga que elegirse otro diputado a favor de ese territorio. Es por población en general. Por el nombre o a nombre del pueblo de Loja, el Estado o la Constitución le garantiza un diputado. Por capacidad o por jurisdicción territorial que integre el Estado Nacional o por llamarse la provincia de Loja, otro diputado. Entonces estamos hablando de 2 diputados. 2 diputados tendrá la provincia de Loja, 2 diputados tendrá la provincia del Guayas y no 24, por territorio y población. Guayas con menos territorio y Loja con mayor capacidad territorial, pero Guayas tiene como 3 millones de habitantes. La distorsión. Allí se desequilibra el parlamentarismo nacional. Si queremos garantizar solvencia en la discusión de los temas de Estado, tenemos que equilibrar la Asamblea Nacional Legislativa. Y el senador, ¿por qué en las vertientes que estamos señalando, población y territorio? Porque el senador va a cumplir objetivos netamente bien detallados dentro de la estructura del Estado ecuatoriano y en ese parlamentarismo. Entonces allí desaparecería, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque los senadores deberán cumplir ese rol de designar autoridades de control, incluso como era anteriormente el Parlamento Nacional, la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Y así por el estilo. Equilibrando el parlamentarismo nacional, el Estado, a lo mejor, al interior de un Congreso, se va a discutir correctamente la elaboración del presupuesto nacional y de las rentas que le tocaría a cada uno de los territorios o jurisdicciones territoriales. Y a lo mejor allí entraría el debate, el presupuesto o las rentas de una jurisdicción, ¿las entregamos por capacidad poblacional o por capacidad territorial para evitar depresiones territoriales como las que han existido en la provincia de Loja? Entonces, señoras y señores, la mejor forma de equilibrar y replantear las bases del Parlamento es a través de este mecanismo que estamos aquí señalando. Claro, dirán, pero ¿cuál es el sustento constitucional? No estamos diciendo que si nos permite la Constitución, estamos planteando una doctrina muy diferente a cómo se instauró a través de Montecristi la doctrina, la motivación de hecho y de derecho de cómo tiene que estar estructurada la Asamblea actual
de la República del Ecuador. Y la forma y cómo se compone la misma genera devastación a otros territorios, como los de la provincia de Loja. Por eso estamos hablando de cómo romper el éxodo lojano. Y el éxodo lojano se lo rompe a través de lo que es el parlamentarismo. Pero a ese parlamentarismo tenemos que equilibrarlo para que lo que produce ese parlamentarismo sea justo. Como cuando le dijo Jesucristo al Padre Celestial: no vengo a modificar tu ley, ni a cambiarla, sino vengo a que se cumpla tu ley. Acá no estamos diciéndole que los asambleístas o la asamblea tiene que modificarla. No, no, no. Venimos a utilizar la lógica de los argumentos de hecho y de derecho, fundamentando una tesis, utilizando a lo mejor la lógica y la virtud de cómo se deben de estructurar estos aspectos de civilización para evitar entrar en la barbarie. Lo que ha ocurrido con Loja durante los últimos años, con este éxodo masivo de población, nos ha devastado políticamente, económicamente y socialmente. Es una tragedia que ha sucedido en la provincia de Loja. Y que no la hemos evaluado, eso ya no es responsabilidad de este servidor. Son los temas olvidados de la academia, de la parte política que ha estado vigente en los diversos gobiernos de la provincia y a nivel nacional. Parlamentarios que el día de hoy, de carácter nacional, asambleístas, dedicados a defender ideologías y tesis netamente particulares, políticas ajenas a la realidad territorial de la provincia de Loja. Señores concejales que han olvidado su verdadero deber legislativo, por ejemplo, de hacer un control político ajedes a una empresa pública, que nos está hablando de cómo va a ser estructurado el sistema económico de la provincia de Loja, del cantón Loja. Claro, y con efectos de la provincia de Loja. Si no vemos esta parte que estamos aquí señalando, la fuerza del parlamentarismo del cantón Loja y los deberes y obligaciones del mismo, tengan la seguridad que este éxodo va a continuar produciéndose. Y lo ideal de esto es que a través de esta argumentación que estamos sosteniendo, porque yo escucho a muchos candidatos a la alcaldía, un concejal no puede hacer obra, está solamente para legislar y fiscalizar. Totalmente equivocados, señores candidatos a la alcaldía. Las obras se generan y se construyen con seguridad jurídica, y la seguridad jurídica surge en el Parlamento, no surge en la alcaldía. Por eso se llama Parlamento o Cabildo, como es el día de hoy. Si allí no se pulen las leyes y no se aprueban las leyes, un alcalde no tendrá capacidad jurídica para poder actuar. Entonces, señores, la obra no es únicamente coger el lampón o la pala y el pico para poner allí la arena y el ladrillo. Tiene que haber una guía jurídica que le diga a ese gobernante: estás autorizado por ley para que el impuesto del contribuyente lo puedas invertir en esta obra. Y esta obra tiene que ser socializada con el pueblo para que ese pueblo te autorice a ejecutar dicha obra que permita el desarrollo humano de esa población, que rompa de una vez por todas el éxodo lojano. Y la ley te garantiza que inviertas esos recursos económicos. Si tú te vas por otro camino, la misma ley te va a juzgar y te va a enviar directamente a las instituciones de control para que te juzguen. Esa es la seguridad jurídica.
Entonces, cuando yo escucho a un alcalde o candidato a la alcaldía que un concejal no puede hacer obra, solo está para legislar y fiscalizar. Señores, la importancia de un concejal, en este caso del Cabildo del Cantón Loja, que a criterio personal debe de cambiar la palabra, Parlamento Cantonal. Es allí donde se construye la seguridad jurídica. Es allí donde se construye la civilización para el Estado cantonal. Es allí donde se construye el futuro y el desarrollo de este territorio cantonal. Es allí donde se hace un control al Poder Ejecutivo para evitar los populismos baratos que le han llevado al Cantón y Provincia de Loja a ser una de las provincias más deprimidas económica y socialmente. Entonces, señores y habitantes donde tiene incidencia este medio de comunicación y a nivel de SR Radio, a nivel intercontinental. Cuando uno escucha que la labor del concejal solo es legislación y fiscalización, no es así. Por eso estamos hablando del concepto parlamentario. Y los parlamentos son los que han construido muchas civilizaciones. Que el parlamento actual de nuestro cantón, el Cabildo, se ha olvidado de hacer un control político, por ejemplo, al presupuesto 2026, no es culpa de uno, es culpa de los señores concejales que no hicieron sus tareas tal cual determina la ley, tanto el COTAD como la Constitución. Argumentos que yo no los escribí, los escribieron otros, pero hay que ir analizando lo que está detallado allí. Yo no estoy inventando de que se debe de organizar el Cabildo Barrial Urbano, yo no me lo estoy inventando, está dentro del COTAD, que dice el tercer elemento o el tercer pilar, la participación ciudadana y el control social. La participación ciudadana no puede asumirlo el poder ejecutivo cantonal, o sea, un alcalde, no lo puede asumir, porque no está en la capacidad ni jurídica ni constitucional, peormente de doctrina, porque el pueblo es la máxima autoridad de un alcalde. El Parlamento cantonal o el Cabildo tampoco puede asumir esa función, porque bien claro dice la ley. Entonces tenemos que acudir ¿a dónde? ¿Dónde está la verdadera autoridad del Estado cantonal? Es en los ciudadanos que integran las parroquias urbanas y rurales. Y a ellos hay que crearles una seguridad jurídica para decirles, mira, ve, esta legislación te va a permitir organizarte correctamente con una seguridad jurídica que te va a garantizar legitimidad e idoneidad para el desempeño de tu cargo como presidente barrial. Entonces estamos aquí descifrando que el parlamentarismo dentro de la estructura de los gobiernos no es una casualidad, es uno de los elementos más importantes, similar, por eso es la división de los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tienen el mismo nivel, se miran a la misma altura. Acá tiene que ser la misma situación. Un alcalde con un concejal tiene que estar mirándose a la misma altura y similar con un presidente barrial, porque el presidente barrial surge de esa verdadera autoridad que es el pueblo. Entonces, cuando yo escucho, y alguna vez hicimos un comentario conjuntamente con Lyndon San Martín, cuando hubo un desafuero, un exabrupto de un funcionario, que a un concejal prácticamente a voz en cuello le dijo un montón de barbaridades, y que aquel concejal no pudo hacer absolutamente nada para defender la representatividad que él ostentaba de ser concejal
de un sector poblacional que votó por él. Y aquel jefe departamental ni siquiera tuvo sanción, cuando debió de haber sido despedido de ipso facto por irrespetar la autoridad. Un alcalde es un dignatario, es una autoridad. Que pusieron el COTAD, perdón, el ALOCED es otra cosa, pero nunca perdieron de ser dignatarios. Lindon y ciudadanía. El Parlamento, y vamos a enfocarlos desde un punto de vista ya netamente político, pero esta es la estructura que debemos de tener, y esta es la base y la doctrina de Alianza Federalista Activa, un colectivo al cual yo represento, y de hecho hay muchos ciudadanos activados en esa actividad política. Este mecanismo lo vamos a hacer público para que de una vez por todas refrendemos correctamente los niveles de gobierno para el Estado ecuatoriano y para los territorios que hemos señalado. Porque hemos visto de cómo sigue produciéndose la tragedia que es el éxodo lojano. ¿Y por qué el éxodo lojano? Porque está escrito en un libro, Éxodo de Yangana, y bíblicamente también el éxodo del pueblo judío. Entonces, Lindon y ciudadanía, tenemos que observar políticamente las debilidades de nuestra provincia, de nuestro cantón y las fortalezas de la misma. ¿Y cuál es el trabajo de los gobiernos seccionales? Porque ya le digo a los habitantes de Loja, yo he escuchado a muchos señores alcaldes, que los alcaldes son prácticamente los reyes y los monarcas del territorio cantonal, y que un concejal simplemente es un concejal que tendrá que cumplir las visiones de un proyecto político de alcaldía, porque él tiene que obedecer ese proyecto. No, señores, no es así. Los concejales son el punto nodal para el desarrollo de un territorio, ya sea parroquial, cantonal, provincial y en este caso nacional, el parlamentarismo que estamos aquí señalando. Entonces el concejal, que debe ser parlamentario, juega un papel importante en el desarrollo de infraestructura para darle garantía de desarrollo de vida y también garantía de que ese habitante va a tener la posibilidad de crear riqueza y fortuna a través de esta seguridad jurídica que le garantice la libertad económica, la libertad de prosperidad y de inversión económica. Es en el cabildo donde se construye todo esto, no en la parte legislativa, perdón, en la parte de un alcalde. El alcalde simplemente es un colegislador que desafortunadamente o afortunadamente, él es el que pone la agenda o el orden del día, él es el que dirige las sesiones del cabildo. Pero habrán alcaldes que dirigen las sesiones del cabildo a interés personal o simplemente para fundamentar lo que sería un feudo político para su beneficio personal. Entonces, esto es lo que debemos de exigir e ir replanteando el argumento jurídico tanto del COTAD como de la Constitución, que al interior de los gobiernos seccionales sean verdaderos parlamentos, donde de entre los concejales se pueda elegir un presidente que pueda guiar el orden del día de los temas esenciales y fundamentales que tienen que discutirse en favor del territorio y población de una jurisdicción. Y en ese parlamento se pueda realizar
el control político a muchos jefes departamentales que incumplen las disposiciones e incluso los proyectos de desarrollo. Y así una variedad de temas que se pueden desarrollar a través de una actividad bien consolidada para evitar esto que ha sucedido y que sigue sucediendo en el territorio de la provincia de Loja. Por ejemplo, yo he visto a señores alcaldes que tenemos un problema en la ciudad de Loja. Es el problema económico, la garantía económica, la seguridad económica. Y ellos hasta el día de hoy no han dicho absolutamente nada sobre cómo está la situación económica del Cantón Loja en materia de inversión pública y privada. Y un ejemplo muy claro, los centros de abasto municipal. Los mismos tienen una función que ya no es la pertinente para los actuales momentos y que exige una modernización de los mecanismos de comercialización de los mismos. Y allí el municipio, por eso es el tema de la seguridad jurídica, la importancia. El cabildo en la elaboración del presupuesto tiene que ya ubicar presupuestos económicos para garantizar la infraestructura de los mercados municipales, donde le dé garantía al productor cantonal de poder abastecer esas líneas alimentarias para los ciudadanos de las diversas sitios donde existen mercados municipales. Pero a lo mejor ya no en ese nivel de infraestructuras que tenemos, que son, yo creo, de inicio de la República, cuando ya tenemos y que podemos copiar lo que es la actividad de los mercados privados, donde ya es una actividad económica, rentabilidad económica para esas estructuras privadas. Entonces, lindo mi ciudadanía. Este análisis y esta evaluación lo hemos hecho porque estaba pendiente este tema de replantear los objetivos del parlamentarismo cantonal, provincial e incidir en el tema nacional. Esta doctrina de la que estamos hablando, de que para estructurar la asamblea, que ojalá sea un congreso bicameral, y debemos ir apuntando a ello, que Loja elija 2 diputados y un senador, que la provincia del Guayas elija un senador y 2 diputados, que la provincia de Pichincha elija un senador y 2 diputados, que la provincia de la Suay elija 2 diputados y un senador. Y así por el estilo, las 24 jurisdicciones territoriales que son parte del Estado ecuatoriano. Hay suficiente sustento y doctrina para sostener lo mismo. La Cámara Baja del Congreso, Territorio y Población, y el senador, la jurisdicción provincial de Loja por ser parte del Estado nacional. Y allí estaríamos cohesionando el Estado de forma a lo mejor monolítica sobre los temas que se van a discutir. Imagínese un Contralor de la República del Ecuador, designado por los señores que integran el Senado de la República del Ecuador, donde el senador de la provincia de Loja tendrá voz y voto en la designación del mismo, donde un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sea designado por la evaluación y la mirada de un senador, y el representante de la provincia de Loja a lo mejor diga como una situación de socialización, le pregunte al foro de abogados de la provincia de Loja qué opinión tienen del candidato que va
a ejercer la magistratura o el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador? ¿Qué opinión tienen? Entonces, esos son los niveles de recuperar el parlamentarismo en la provincia de Loja. Un contralor que, por ejemplo, hubieron situaciones adversas en actos de gobernabilidad de la provincia o del cantón Loja, y de pronto ese expediente es conocido por el señor Contralor, y de pronto el señor Contralor dijo: mi amigo del alma, estoy con la pluma para liberarte o juzgarte, pero como eres mi amigo, a lo mejor te puedo liberar. Pero tú no has cometido, pero te puedo juzgar. Entra la labor de un senador de hacerle un control a las instancias de decisión de dicha autoridad. Entonces, equilibremos todo ello. Y la mejor forma de equilibrar es recuperando el parlamentarismo de la provincia de Loja, en los niveles que hemos aquí señalado: nacional, provincial, cantonal y parroquial. Que habrá que ir estructurando algunos, pero el parlamentarismo cantonal me parece el más pertinente, porque los señores alcaldes provienen de un proceso eleccionario y de votación popular, y de una votación popular cantonal, similar al del parroquial. Más bien, en el tema nacional tenemos que equilibrar la forma de selección del número de integrantes de la Asamblea Nacional Legislativa. Y simplemente con esta doctrina prácticamente estaríamos borrando un 50% del exceso de burocracia parlamentaria e incluso criterio personal lindo de muchos asambleístas que ni siquiera en su ejercicio de legisladores ni un oficio los redactan en su periodo. Bueno, estos son los temas del parlamentarismo y que gracias a Dios lo hemos podido consolidar y discutir y analizar este tema. Estamos sobre el tiempo, lindo, sí. Bueno, yo quiero agradecer a la ciudadanía por habernos permitido y aperturar a este programa. Yo sé que tengo errores en apreciación y en la forma de cómo he abordado este tema, pero esta es mi visión política y mi doctrina sobre este tema del parlamentarismo de la provincia de Loja. Si permitimos todo ello, Loja va a seguir produciendo el éxodo lojano. Y la meta personal que tengo es enfocar los medios y los mecanismos de cómo romper el éxodo lojano. Y uno de ellos es el parlamentarismo. Allí está el punto nodal para romper todo esto. Señoras y señores, yo les agradezco a ustedes por su gentil sintonía y por permitir ingresar a sus hogares. Hasta aquí Expresión Política, un feliz resto del día.